hoy al doctor Josué Tinoco Amador, profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Eduardo Manzanares también se integra con nosotros en un momento más. Así que, Leopoldo Mendívil, Josué, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál es la importancia? Yo soy agradecido, les agradezco mucho por la invitación. No, muchísimas gracias, Leopoldo. ¿Cuál es la importancia del Papa en la historia del mundo? Me refiero a estos 2000 años. ¿Qué importancia tiene para el planeta? Bueno, es importantísimo porque hay por lo menos entre 1.200 y 1.300 millones de católicos en el mundo, y eso significa básicamente 1 de cada 6 personas, ¿no?, en el planeta Tierra. Es muchísimo. Entonces, básicamente ahorita que ha fallecido lamentablemente este gran papa, pues inicia una contienda en donde básicamente está en juego eso: quién va a poder ser, quién va a ser la voz y a su vez la palabra para todas estas 1.250 millones de personas, que vaya, es un poder tremendo. Entonces, como decías, Alberto, bueno, desde hace 2000 años teóricamente existe la institución, desde San Pedro. Hay quienes piensan que hubo un periodo, digamos, de unos 200, 300 años en que realmente no había un papa exclusivamente de un solo papa, es decir, hubo un tiempo en que había varios. De hecho, había en Cirene, había en Alejandría un gran papa de Alejandría, Dionisio el Grande, pues era solo uno de ellos. Y cuando fue, por ejemplo, el Concilio de Nicea, donde Constantino, ya toda esa historia de cómo hizo un gran concilio para definir la fe, es curioso que no estuvo presente el que era el Papa romano, es decir, el obispo de Roma, que era Silvestre, San Silvestre. Es increíble en la historia porque, según la historia oficial del Vaticano, él sí participó, y de hecho Constantino le dio una espada simbolizando que iba a tener también el apoyo del emperador del Imperio Romano para tener un poderío terrenal, ¿no?, que lo iba a tener en Italia, pero en los hechos, de hecho, no estuvo ahí, ¿no? Hay de hecho un mural en el Vaticano, ¿no?, en las estancias de Rafael, donde se ve esta imagen donde él está Constantino dándole esta espada a Silvestre. Pero vaya, eso es algo que ya se creó muchos siglos después, cuando básicamente el Vaticano, respetablemente, ¿no?, pensó crear hacia atrás parte de la historia para crear la impresión de que sí había habido una continuidad de papas desde San Pedro hasta Francisco, pero bueno, hubo otros, ¿no? Hubo un periodo en que hubo multipapas. Es que es fascinante adentrarnos a esa historia de la figura emblemática que representa el Papa. Josué, adelante con tu comentario. En este caso, bien señala justamente Leopoldo sobre esta parte histórica, trascendente, y en la parte un poco más contemporánea lo que tendríamos que revisar es este porcentaje de feligresía reconocida por parte de la Iglesia Católica, que es aproximadamente un 17.7%, un porcentaje considerable, nos va llevando justamente a la importancia que tiene para un amplio sector de la humanidad. Probablemente este 17.7% no es de la misma intensidad de la religiosidad, evidentemente. Habrá personas que sean mucho más vivenciales la parte religiosa y otros que lo lleven de otra forma, pero finalmente forman parte de este contenido. Y ese es el punto que es el interesante. Un porcentaje amplio de la población que ahora no tiene a su líder religioso, a su líder incluso político, porque finalmente el Papa es un líder religioso y político de un Estado como tal. Y ese es un punto que puede ser importante en estas circunstancias que nos encontramos hoy en día. Sí. Ante un mundo caótico y confrontado por distintas situaciones económicas y situaciones de guerra, finalmente la figura del Papa, como otras figuras religiosas de las grandes religiones que tenemos, emerge como un espacio de mediación. Y sobre todo en este espacio, en la parte política, donde personajes como Donald Trump, pues comulgan con un tipo de ideología, entonces se presenta como un escenario que es importante como mediación. Creo que esta parte es la que nos debe de interesar hoy en día. ¿Cómo se vivencia la fe? Porque finalmente la gente va a estar con sus procesos cotidianos de vida como tal,
pero la importancia es, lleva sus creencias, lleva sus procesos cotidianos siguiendo las normatividades, o más o menos siguiendo las normatividades que nos están marcando. Y particularmente, Josué, en México, le damos la bienvenida a Eduardo Manzanares, analista de Mega Noticias. México tiene una gran fuerza para seguir al catolicismo en el mundo. Sí, amigo. Sí, tiene un porcentaje 3, 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2. ¿Cómo ves? Eduardo, tenemos problemas con el audio de Eduardo. Adelante, Eduardo. Eduardo Manzanares. Pensé que le estabas hablando a Josué, lo saludo con mucho gusto. Sí, México no deja de ser un lugar importante para el papado. Hay que recordar, bueno, pues los 3 últimos papas, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco visitaron nuestro país y los 3 han dejado huella. Desde mi punto de vista, considero que Juan Pablo II también, por su gran legado y longevo papado de más de 26 años, 5 meses, bueno, pues tuvo la oportunidad de estar en más ocasiones en nuestro país. Pero sí, la Iglesia Católica en México es una pieza fundamental. ¿Qué decir de la Virgen María de Guadalupe? Incluso la propia campana, esta campana que nuestros compañeros de Mega Noticias nos trajeron el sonido, que se llama la Señora María de Guadalupe, esta campana central que está ubicada ahí en la torre oriente, si mal no recuerdo, de la Catedral Metropolitana y en la Ciudad de México. Entonces, hay una influencia muy grande. Y desde luego que cuando llega una personalidad como la personalidad de el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, pues llama mucho la atención, sobre todo cuando habló en Chiapas. Hay que recordar el discurso en lenguas indígenas y la incorporación de las lenguas indígenas a las homilías, y desde luego también este mensaje que da allá en Chihuahua, en la prisión, en una fuerte sacudida hacia lo que él consideraba que debía ser la Iglesia Católica, no nada más en México, sino en el mundo, una iglesia más cercana a la gente, más de calle y mucho más austera de lo que se había estado viviendo. Así es. Leopoldo, Josué, Eduardo, los invito a que hagamos contacto con Abel Martínez. Él se encuentra en la Catedral Metropolitana aquí en la Ciudad de México, y regresamos con este debate que está interesante. Adelante, Abel. Buena tarde. Gracias, Alberto. Como bien destacas, te saludo desde el centro histórico, justo a mis espaldas, la Catedral Metropolitana. Ahora ya la tienen en pantalla, que hoy, bueno, pues hubo repique de luto anunciando el fallecimiento del Papa Francisco, y bueno, también decía la Iglesia Católica en México como una acción de reconocimiento o de homenaje al Papa Francisco. Justo a la 1 de la tarde comenzó el repique de campanas, o el doblar de campanas, como también se le conoce, y precisamente anuncia que la Iglesia Católica está de luto. Cientos de personas que tenían ya programada una visita, y bueno, sorprendidos, como tuvieron que entrar a la Catedral Metropolitana para orar por el eterno descanso del Papa Francisco. Por supuesto, Alberto, importante este protocolo que tiene la Iglesia Católica del repique de campanas, pero también te comparto los comentarios, los testimonios de las personas que asistieron. Y bueno, evidentemente hay dolor, hay luto, pero también un reconocimiento importante a la trayectoria del Papa Francisco. Escuchemos. Mira, yo ahorita me acabo de enterar por medio de la televisión. Sí me impactó mucho, ¿verdad? Porque pues no nos esperábamos, sabíamos que estaba un poquito delicado, pero no tanto hasta que falleciera, ¿no? Y sí estamos conmovidos, bueno, al menos yo me siento así porque es un papa que siempre ha estado como que es más humilde con la gente, con las personas, con el pueblo, y ¿qué más te puedo decir? Y pues sí nos afectó, a mí sí, al menos lo sentimos, yo lo siento. Sí, es una gran pérdida para nosotros los católicos. Pues el Papa fue una gran persona, muy humilde, que siempre estuvo al pendiente de todos los enfermos del mundo, y pues lamentamos su gran pérdida. Siempre lo vamos a recordar, todo el mundo, y pues estamos en oración para que
pues todos nos unamos en esto, en esta gran pérdida, y el Santo Padre pues ya está descansando junto a Dios. Alberto, fueron prácticamente 30 minutos de repique de campanas. Las personas, propios y extraños, tuvieron que permanecer algunos minutos frente a Catedral para presenciar este momento histórico, y justo a la 1:00 con 30 minutos se celebró una misa especial, no estaba programada, fue precisamente para orar por el descanso eterno del Papa Francisco. Y bueno, Alberto, en este momento cientos de personas siguen ingresando a la Catedral Metropolitana y parece ser que va a ser así hasta el momento en el que cierren este lunes. Alberto, la información que tenemos. Muchísimas gracias, Abel, desde la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con mucha más información. La muerte del Papa Francisco. Volvemos. Vimos la importancia de la figura del Papa en general, en la historia del catolicismo en el mundo. Pero, Leopoldo Mendívil, ¿qué representa que el Papa Francisco fuera el primer sacerdote jesuita en encabezar el Vaticano? Muy importante, Alberto, porque precisamente hay un tema que yo quisiera poner aquí sobre la mesa en tu programa, Alberto, si me lo permites, y siguiendo un poco lo que comentaba Josué. Es decir, el hecho que haya llegado un jesuita, que se haya puesto el nombre de Francisco por Francisco de Asís, es algo que fue un rompimiento de varias décadas en que la Iglesia había estado orientada mucho hacia la parte conservadora, ¿no? Entonces digamos que hay hoy 2 bancadas, como si fuera esto el Congreso, también el cónclave. Vamos a ver que estos 135 cardenales que van a elegir al próximo Papa, ahí dentro se va a vivir esta especie de división en 2 grupos, 2 bancadas. Una es la izquierda, más progresista, a donde estaba el Papa Francisco, y la parte tradicionalista, ¿no? Que vaya, es lo que llamamos normalmente en la política a la derecha, pero en la Iglesia Católica se le llama tradicionalismo o conservadurismo, pero básicamente son 2 tendencias que se han estado peleando desde hace 100 años, más de 100 años. De hecho, Alberto, yo creería que fue con Pío IX, en los tiempos en que aquí estaba Maximiliano. Pío IX fue el primero que empezó a enfrentar esta oleada de las nuevas ideologías, que era la masonería, el anarquismo, el socialismo, el comunismo. Todo eso empezó a ser efervescente. La Iglesia empezó a tomar posturas, y básicamente se podría decir que la historia está dividida en la primera parte del siglo XX, lo que son los píos, que fue básicamente Pío IX, Pío X, Pío XI, Pío XII, son conservadores. De hecho, hoy hay una sociedad sacerdotal Pío X, que básicamente representa toda esa ala hiperconservadora, hipertradicionalista, que consideraron que papas, por ejemplo, como Juan XXIII o Pablo VI, eran traidores de la Iglesia. De hecho, esa es la realidad, ¿no? Y básicamente eso es importante porque mucha de la feligresía, los muchos católicos mexicanos que hay, sí amamos la fe y todo, pero no se tiene tanto el mapa de lo que es la política. Dijo Josué, y me pareció muy acertado, que es política esto. Entonces, para poder ver qué va a pasar, decía Josué que la existencia de Trump en este momento de la historia y de la polarización tremenda que hay en el mundo, en Europa, ¿no? Es decir, hay Giorgia Meloni, etcétera, Víctor Orbán de Hungría. Es curioso, pero uno de los papables, de los posibles papas, es Peter Erdoğan, el cardenal de Hungría, que es de ultraderecha, ¿no? Entonces, básicamente a mí me gustaría comentarles un poquito, si esto fuera un partido de fútbol o el Congreso votando, como se puede ver un poco lo que va a pasar. Son 135 los cardenales, hay 252 cardenales en general, pero los que van a votar son 135 y básicamente se dividen, podríamos decir, 3 bancadas. Los que fueron nominados por Francisco y se presumiría que tienen su misma línea de pensamiento, que son 108. O sea, va de gane ahí. Sí. Los que pueden votar, que elegidos por Juan Pablo II, son 5 y por Benedicto XVI son 22. O sea, básicamente se podría decir que va a haber una aplanadora y que los candidatos que tiene el Papa Francisco dejó, que son, por ejemplo, bueno, el que es el cardenal por Filipinas, es un personaje interesantísimo, Luis Antonio Tagle. Esto es importante porque Josué comentó mucho este punto de que la geopolítica puede aquí marcar qué pasa dentro del cónclave.
Otro, por ejemplo, es Vamos a darle oportunidad, Leopoldo, si me permites, vamos a darle oportunidad a Josué. Entonces, Josué, ¿por qué no se había presentado la Compañía de Jesús, un jesuita? ¿Por qué no había llegado? ¿Por este mismo conservadurismo que había o por alguna otra causa? Sí. No, finalmente la Iglesia Católica como curia se regula por partes políticas, por cuestiones de poder, y evidentemente hay ciertos grupos o ciertas espacios o formas de vivencia religiosa que no son bien aceptadas por la curia, por el poder. Entonces los jesuitas, con su opción preferencial por los pobres, incluso que fueron expulsados de España por toda esa cuestión, entonces no ha sido el grupo favorito, sino han sido otros grupos. Y entonces que llegue un papado como este, pues tenía que ver con el contexto sociohistórico que nos encontramos. O sea, evidentemente el Concilio Vaticano II dejó una gran marca, pero a pesar de que llegó Juan Pablo, no se pudo recuperar esa cercanía con la sociedad. Los números, el porcentaje que habla sobre la representatividad católica, si hablamos justamente que ahorita estará como el 17.7, cuando llega Juan Pablo, cuando termina su misión Juan Pablo, baja drásticamente de un 17.9, de un 18% que tenían antes de que llegara Juan Pablo, bajó a un 17.2. Entonces, es un elemento que les llama la atención. Son puntos que tiene que deliberar. No es tanto de si le damos espacio a las jesuitas o no como tal, sino el poder finalmente se va regulando para mantenerse y a partir de ello estructurar quién puede mantener nuestro espacio de poder como grupo religioso, como mencionaba justamente bien Leopoldo, aparte lo aterrizamos a elementos más cercanos que tenemos, como partido de fútbol o bancadas políticas, ¿quién puede justamente mantener la cercanía con la feligresía sin que perdamos el poder? Y en ese sentido, pues se reconoció que los jesuitas necesitaban la Iglesia Católica darle espacio a la opción preferencial por los pobres sin reconocer como tal a la teología de la liberación, pero sí acercarse. Y Bergoglio permitió esa parte, les fue útil en ese sentido. Y fue tan útil que el porcentaje que se tenía cuando entra Bergoglio al que sale es prácticamente idéntico, a pesar del incremento poblacional se ha mantenido, cosa que no pasó con Juan Pablo, con todo y eso que era un papa muy carismático. Ese decrecimiento que tuvo les llamó la atención y finalmente va decantando. Hoy en día, cuando señala Leopoldo esta parte de las bancadas, todo ese punto, sí es importante, pero fundamentalmente una de las cosas que van a tener que discutir en el cónclave será cómo estamos en términos de representatividad y hacia dónde podemos crecer, en qué espacios para definir a un nuevo papado. Y ya será jesuita nuevamente o no, será parte de la estructura dura, la ultraderecha conservadora que existe en el Vaticano, la que pueda tomar el control, dependiendo justamente qué valoración hagan de los logros de Bergoglio. Siempre el contexto internacional en lo que nos encontremos, en medio de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. En estos momentos, ¿qué es la época? Una guerra comercial que estamos viviendo, Eduardo Manzanares. Ahí es donde esa polarización que hay en muchos países, o lo extremo derecho conservador, o lo extremo izquierdo, que es el progresismo. ¿Cómo se ubica en estos momentos la Iglesia Católica? ¿Va por más adeptos? ¿Va a seguir el legado del Papa Francisco? ¿Cómo lo ves? Se ubica, es un momento muy interesante en la geopolítica mundial. El tema, no nada más el tema Donald Trump, está Vladimir Putin, está la guerra con Ucrania, está Venezuela, está Cuba, está Chile, está Colombia, está Ecuador, está México, en fin, está todo el mundo aquí metido dentro de esta parte. Y lo que se mencionaba hace un momento y lo platicaba Josué, no deja de ser el Papa el jefe del Estado Vaticano. Hoy se encuentra vacante la Santa Sede, pero también no hay un jefe del Estado Vaticano como tal que pueda ser este mediador. Y los papas, bueno, pues han sabido mediar a lo largo de la historia. Tú lo acabas de comentar, el propio Juan Pablo II, del que se habla, uno de los artífices del derribo del muro de Berlín, de la culminación de la Unión Soviética, de la apertura de la antigua URSS al mundo, y ahora
un mundo completamente distinto, en donde hay un sector de la ultraderecha que quiere regresar al centralismo, que quiere regresar a no voltear a ver a los demás países, porque todos lo podemos hacer. Y pues también aquí viene la pregunta, Josué, Leopoldo, Beto, ¿qué quiere la Iglesia Católica? Porque si bien han bajado los adeptos, ha crecido otras religiones, no podemos dejar a un lado toda la doctrina musulmana, también ha disminuido mucho este sector de la población que buscaba el seminario para convertirse en sacerdote. Esa es una de las quejas que hay al interior de los seminarios en México, la falta de vocación. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere la Iglesia Católica y hacia dónde quiere dirigirse? Esto pues podemos decir o pensar muchas cosas, tratar de analizarlo, pero realmente no lo vamos a poder hacer sino hasta que, bueno, pues este cónclave de 135 cardenales pues hagan lo propio, voten y salga humo blanco desde la chimenea de la Capilla Sixtina. Entonces, aquí podemos, insisto, mencionar muchas cosas, pero el tema, desde luego, el tema geopolítico es muy, muy interesante, que pues tiene un tiempo determinado. Sí. El Papa, pues es hasta que fallezca, o en dado caso hasta que renuncie, ¿no? Como Benedicto. Esa línea por la cual votaron por el Papa Francisco, ¿la van a mantener? ¿Es por ahí? ¿Qué busca el catolicismo en estos momentos? Ese va a ser el cuestionamiento para ya finalizar esta mesa de debate. Después de una pequeña pausa de 2 minutos, Leopoldo, Josué, Eduardo. ¿Cómo era el mundo en 2013? ¿Cómo es el mundo en 2025? Leopoldo Mendívil, ¿qué opinan de lo que busca el catolicismo en estos momentos? Un minuto para Bueno, muy importante que cuando fue 2013 había un gobierno demócrata en Estados Unidos, y también eso pudo haber sido importante para que el Papa Francisco resultara ese Papa, ¿no? Es decir, porque ya había, de hecho en el 2005 ya había sido él muy candidateable, es decir, en cónclave hubo un momento en que él había logrado el 40% de la votación. Y lo que pasa ahorita cuando está, hay un punto que sí creo que vale la pena mencionar, que es que sí hay una intervención del exterior, también, Josué, hay una intervención del exterior siempre en los cónclaves, es decir, hay un importante testimonio de Yuri Andropov, que era el jefe de la KGB, que él decía que la elección de Juan Pablo II fue completamente inducida, es decir, que sí hubo los cardenales americanos movieron las cosas para que resultara el papa polaco, porque geopolíticamente era crucial que un papa, es decir, que el papa estuviera en la cortina de hierro. Y fue tan eficaz el método que, bueno, se cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín y todo. Si ahorita se operara con esa misma lógica, y básicamente creo que el ganador sería Luis Antonio Tagle, que es el de Filipinas, porque el Oriente es donde ahorita está moviéndose todo el problema de la geopolítica, ¿no? China, etcétera, es como el enemigo ahora, pero como en la Casa Blanca están medio locos y ya no hay una unidad, la CIA no trabaja ya con el presidente, es decir, sí, sabrá Dios qué va a pasar. Si ocurre lo que todos creemos que pueda pasar, que van a buscar la conciliación de los extremos y la polarización que comentabas, Alberto, tal vez pueda ganar quien fue nuncio aquí en México. Pietro Parolin es uno de los candidatos, fue nuncio aquí en el tiempo de Salinas, y él es uno de los que median, es decir, si él quedara, podríamos salir ganando todos y la Iglesia Católica también. Josué, cerramos tu último minuto. Revisaríamos justamente cuál ha sido el cónclave. Lo que va a tener que hacer es cuáles han sido los pendientes que quedan con Francisco, qué elementos no pudo atender, qué elementos atendió que les conviene todavía mantener o profundizar. La parte que no atendió, homosexualidad, el aborto, la planificación familiar, son puntos que dejó pendientes Bergoglio. Esos, la curia, los cardenales van a tener que definir, ¿nos seguimos abriendo en ese punto o nos cerramos? Y ese va a ser un punto que va a definir a qué tipo de orientación, como bien señaló Leopoldo, hacia alguien ultraderechista o hacia alguien más abierto. Y por otro lado, la parte política. Evidentemente, Burke y otros más cardenales de Estados Unidos van a jugar un papel para apoyar las políticas de Trump. Entonces, no solo es la parte de la creencia, también es la parte del posicionamiento político que busca el Vaticano. Entonces, ¿qué va a ser? Va a ser un punto complicado.
yo estaría un poco de acuerdo con lo que señala Leopoldo. Finalmente, Asia tiene un porcentaje muy pequeño de católicos. Es el espacio más posible de crecimiento. En América Latina, en Estados Unidos es como el 70%, en América Latina es como el 45%, entonces creo que en ese sentido va por ahí. Eduardo Manzanares, ¿habrá continuidad del legado del Papa Francisco? ¿Habrá un cambio? ¿Cómo lo ves? Un minuto. En cualquier cambio de gobierno, en cualquier cambio de papa, va a haber cierta continuidad y también va a haber, desde luego, puntos claves que tendrá que atender. Francisco lo hizo, el Papa Francisco lo hizo, desde luego, en sus 2 libros y en su legado que nos deja de pobreza, de humildad, de dirigir hacia los más pobres. Esto debe ser el camino de la Iglesia, aunque la política está dentro del cónclave. Leopoldo Mendívil López, escritor del Secreto Vaticano, muchísimas gracias. Doctor Josué Tinoco, profesor de Psicología Social aquí en la UAM Iztapalapa, muchísimas gracias. Eduardo Manzanares, analista de Mega Noticias. Gracias a los 3, muy interesantes sus conceptos con relación al fallecimiento del Papa Francisco. Vamos a hacer